Buenas noches a todos los que vais llegando, bienvenidos al canal de los sueños. Hoy estamos con Rubén Gisbert, tercera vez en el canal de los sueños. La primera vez creo que fue en noviembre por ahí, más o menos. Noviembre, diciembre aproximadamente. Mi canal desde la última vez que nos vimos ha evolucionado muchísimo. Sobre todo en la, bueno, a nivel de setup también, porque me acaba de mudar, me acaba de comprar una casa y tenía la bandera de España y poco más. Y, y sobre todo a nivel de contenido, donde ahora pues principalmente nos focalizamos en... No es que seamos antiglobalistas, pero es que en una línea muy clara, muy perpetua, nos quieren llevar en una dirección donde solo importa un mensaje. Todo lo demás está mal. No sé si tú lo has vivido en tus carnes, a nivel de censura, a nivel de transmitir un mensaje, a nivel de dar otras opciones. Yo aquí te he defendido a muerte, no sé si has visto algo o te han comentado, sobre todo lo que has vivido en el Donbass, en la línea bueno, querer tener la valentía de querer contar, no deja de ser tu verdad, pero es otra opinión más. Parece que solo había un mensaje válido. Eso tiene mucho mérito. Me gustaría saber un poquito, Rubén, si tras lo que has vivido eh, ha cambiado tu percepción del mundo, sobre todo en la línea del globalismo y en lo que quieren conseguir Agenda 2030 o como quieras enfocarlo, Rubén. Buenas noches, por cierto. Buenas noches. Bueno, yo no creo que eso tenga mucho que ver con ninguna agenda, ni con el globalismo, ni con esas tendencias que desde luego sí que hay algunos grupos de poder que les pueda interesar favorecer, sobre todo desde el punto de vista económico y mercantil. Si tú eres el dueño de una gran multinacional y te interesa extender tu negocio, te interesa pues acabar con los aranceles, con el intervencionismo del Estado, con los límites, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con una posición política, la política internacional, es la lucha del poder por parte de los diferentes agentes internacionales y seguirá produciendo, vamos, desde Grecia, Roma hasta hoy, de manera constante, ¿no? Es la historia. Entonces, yo tampoco es que tenga mi verdad ni una opinión, simplemente he hecho una serie de análisis que además no solamente los he hecho yo, sino también un gran número de expertos y conocedores, además de la inteligencia, por citar al coronel Baños, etcétera, etcétera. Y simplemente, al margen de eso, al margen de mi trabajo como analista político, que es lo que centra mi labor y para lo que he tenido formación, sí, yo creo que todos, unos justificándolo, otros condenándolo, pero somos conocedores, somos observadores de que estamos viviendo un tiempo, una época en la que de nuevo pertenecemos a un bloque, nuestro país está dentro de un bloque en el que solamente se permite un discurso y una propaganda en función de los intereses de quien vela por nuestra seguridad, pero ante todo anteponiendo desde luego sus intereses y sus prioridades económicas, militares y políticas, algo que no es que sea mejor ni peor, es que simplemente es. Es decir, yo entiendo muy bien lo que está haciendo Estados Unidos. Otra cosa es que como parte de ese cambalache y como miembro de una comunidad, de un país determinado, que va a verse con unas consecuencias determinadas, esté a favor o en contra de que mi país, mi nación, entre en ese juego. Pero desde luego es completamente comprensible. Un momento, que voy a sacar a los perros porque están un poco Vale. excitados. Voy saludando, buenas noches a todos los que vais llegando, Luisa, Valentín, Dani, ¿qué tal? Rosmar, Conciencia, Abstencional, Abstencionacetif. Bienvenidos, vamos a estar con Rubén y hacemos 6 horas de directo, que os debía horas, empezamos un poquito antes y terminaremos pues parecido. Básicamente gracias por los follows y el apoyo que dais al canal cada noche. Eh, Bueno, Rubén, ya está, disculpa. nada, no te preocupes. Nada, simplemente decirte que no ha cambiado mi percepción en absoluto, todo lo contrario.
lo que yo he vivido confirma en gran medida los análisis que he hecho de los acontecimientos y lo que estamos viendo en clave internacional, porque cabe recordar que cuando hablamos de internacional, en España, en los medios de comunicación o en algunos países de la OTAN, nos olvidamos de que el globo terráqueo tiene una extensión, tiene una serie de países y hay muchos países fuera de la OTAN que obviamente están diciendo lo que es obvio y evidente a cualquiera. Bueno, el otro día, sin que yo sea muy amigo de que el Papa tenga que centrarse, como le gusta mucho a este Papa, en hacer manifestaciones políticas más que en su labor, que debería ser una labor de guía espiritual. El propio Papa lo dijo, ¿no? Que desde luego, si no hubiera sido por las amenazas y la provocación de Estados Unidos, no hubiera habido guerra en Ucrania. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora mismo es muy difícil combatir esto, es imposible combatir esto, es decir, yo no puedo desde un canal de YouTube, o yo, o Pedro Baños desde Twitter, o Bea, o Javi Villamor, o Liu, es decir, 4 divulgadores o 5 no pueden contrarrestar a todos los medios de comunicación que a todas horas, todos los días, de manera constante y sistemática están lanzando un único mensaje. Eso ahora no se puede hacer. Ahora bien, por eso yo, bueno, el tiempo pasará. Es decir, esto pasará como en la guerra de Irak. En su momento no se podía cuestionar que hubiera armas de destrucción. Bueno, en ese momento sí se podía, pero vamos, de manera, en los medios de comunicación se daba por verdad todo lo que llegaba, ¿no? Solamente una pequeña corriente, por circunstancias ideológicas, lo ponía en entredicho. Pero esto pasará y dentro de unos años pues veremos las cosas como han sido y veremos lo que ha pasado y algunos pues espero que sigamos aquí y entonces pues se verá realmente por qué decíamos lo que decíamos, por qué nos interesamos en tratar este tema desde una perspectiva lo más objetiva posible y dando toda la información, o por lo menos dando la información que no se está dando aquí. Hemos empezado por el final, pero quizás habría que haber empezado por el principio. Para toda la gente que no te conozca y vea la entrevista después, ¿quién es Rubén Gisbert? Profesionalmente lo que quieras contar, cuál es tu foco, cuáles son tus objetivos para que la gente también siga tu línea y luego cuando compartamos las redes sociales pues te entiendan un poquito cuáles son tus mensajes y los objetivos que quieres conseguir. Bueno, pues yo soy un ciudadano español de 31 años, soy abogado y me he centrado sobre todo en los últimos años de mi vida, en los años de mi vida, porque soy una persona muy joven, pero en los últimos 10 años a intentar formarme de la manera más extensa y de la manera más exigente en la disciplina que yo creo que es capital para conocer cómo se desarrollan las relaciones que al final afectan al día a día de las personas, que es la política, es la lucha de poder. Y en eso he centrado mi actividad, al mismo tiempo que pues trabajaba y también estudiaba una carrera de Derecho. Y bueno, pues también decidí aprender de uno de los mejores juristas y analistas políticos que ha tenido este país, que fue Antonio García Trevijano. Compartí muchos programas con él, con Gabriel Albiac, con Dalmacio Negro, con gente con una formación extensísima que me han ayudado mucho a mantener un foco sobre las cosas que quería ir aprendiendo y asimilando, simplemente para, llegado el momento, si es necesario, o si puedo, mejor dicho, ofrecer dentro de lo posible una alternativa o una manera de intentar cambiar las cosas que hay ahora. Perdón. Si quieres invitarlos a los bebés, a los perritos, no hay problema. O sea, puedo con 1, con 2 y con 4. Los que seáis. No sé qué les pasa hoy, que están muy pesados. Rubén, eres una persona con un carácter fuerte, una personalidad fuerte. Tu línea, salvo que me equivoque y me corrijas, quieres promover la abstención. Me gustaría un poquito que nos contaras un poquito en qué consiste lo que promueves, cuáles son tus objetivos. Aunque sí que es verdad que al menos noto a nivel de energía, será porque, no sé, has dicho en la anterior, sobre todo pregunta,
que 4 divulgadores, 5 divulgadores, es complicado, ¿no? Combatir con esto. Pero en cualquier caso me gustaría darte todo mi apoyo, toda mi fuerza, porque creo que tus objetivos, todo lo que sea salir de este sistema corrupto y que solo beneficia a unos pocos y humilla y veja al resto, que es decir, la población, es necesario darle ese foco y esa visibilidad. Me gustaría saber un poquito qué es lo que promueves con la abstención y demás. Bueno, la abstención es un camino, es es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Mi objetivo político es forzar un cambio en las reglas de juego políticas. Es decir, las reglas de juego del ajedrez, las reglas de juego del fútbol son cómo se juegan, ¿no? Cómo se desarrolla un partido. Las reglas de juego que tenemos en España políticas son propias de un estado de partidos, que es una manera de organizar el Estado en la cual los jefes de los partidos tienen todo el poder. Fue característica de la República de Weimar, de hecho fue el doping del ascenso de Hitler y de los regímenes totalitarios. Y es una forma de oligarquía en la cual al final el poder lo tienen por alternancia los líderes de unas facciones que están dentro del Estado, porque están pagadas por el Estado, subvencionadas por el Estado y priman ante todo, por lo tanto, por los intereses del Estado, es decir, por esa estructura. Entonces, la única manera que hay para forzar un cambio en ese paradigma es la no cooperación, la no participación, que pasa desde luego por la abstención, no participar de unas elecciones para no dar legitimidad a un sistema. Hace 3 días estaba en Edimburgo en las elecciones escocesas entrevistando a gente de Norteamérica, a ingleses, a britanos, a escoceses, a irlandeses. Todos se quedaban, bueno, es un vídeo que subiré, ¿no? Más cercano quizá a las elecciones andaluzas para que la gente compare. Todos se quedaban estupefactos. He subido algunos fragmentos en mis redes sociales, en Instagram y tal. Dicen literalmente personas que no han estudiado política, pero que tiene una cultura grande por pertenencia a un país en el que hay una tradición de libertad, de libertades, como es el parlamentarismo inglés, como es la democracia norteamericana, donde hay representación, donde el jefe del partido tiene una serie de límites, no puede ingerir, por ejemplo, en el en el legislativo, tiene unos límites que son inviolables, tutelados por una justicia independiente. Y entonces se quedaban estupefactos y decían, es que eso no es democracia. Una señora incluso decía, ¿dónde está vuestra libertad? Si vosotros solamente podéis elegir un partido en el cual el líder elige a los candidatos que hacen las leyes que él luego aplica y luego además elige a los jueces. Es una cosa de sentido común, pero que también es verdad que como en España, igual que en la mayoría de regímenes partidocráticos, la política se desarrolla por identificación y no por representación. Ahora no es el mío, son los de la vecina, pero bueno. Y no por... es que pierdo el hilo cuando hay mucho ruido. Por identificación, eso hace que los políticos en España y en los regímenes partidocráticos, que también lo tiene Italia, también lo tiene Portugal, lo que pasa es que aquí está exacerbado el factor de gobierno característico del estado de partidos, que es la corrupción, está exacerbado, está potenciado por el estado de las autonomías, porque multiplica ese mismo sistema y esa necesidad además de financiación, de atención, etcétera, etcétera. Pues la única manera de que el ciudadano pueda estar enganchado y atendiendo a la clase política es a través de consignas ideológicas que hagan que tú te identifiques con lo que dicen. Por eso los políticos no hablan o eluden prácticamente lo que debería fundamentar y guiar la acción de gobierno, que es, pues, desde luego, la deuda pública, el paro, los servicios básicos, la sostenibilidad a largo plazo del Estado. Eso es lo fundamental en la política. Sin embargo, aquí estamos hablando de si hay que pintar los bancos de la bandera LGTBI, de si hay que hacer un PIN parental, de si hay que establecer una legislación específica para los inmigrantes, es decir, de aspectos ideológicos que lo que hacen es crispar, movilizar a la sociedad para que la gente vaya a votar, sobre todo por miedo. En España nadie va a votar ilusionado o confiado, sino porque si no voto, pues fíjate, las elecciones de Madrid, ¿no? Comunismo o libertad, es decir, es que se expone por sí solo. Entonces, eso la manera de cambiarlo
es a través de los mecanismos masivos de no cooperación y de no participación. Y ahí pues yo hago humildemente lo que puedo. Tengo un canal de YouTube desde hace 2 años, divulgo toda una serie de ideas que no son mías, que no he desarrollado yo, que han defendido otras personas en España y también les ha costado el ostracismo. Y estoy hablando de grandísimos periodistas, grandísimos juristas, no solamente Antonio García Trevijano, José Luis Balbín, a quien conozco personalmente, he tenido además la fortuna y la gran suerte, jamás pensé que yo tendría ese honor de representar como abogado frente a la Radio y Televisión Española a nada más y nada menos que a José Luis Balbín, ¿no? Es decir, Pablo Sebastián, personajes que en el momento en el que han entendido que hace falta un cambio en esas reglas de juego, en el cual están todos los partidos sin excepción, claro, te quedas fuera, ¿no? Se te aparta, se te excluye. Solamente de manera puntual, en algún sitio se te va a dar voz, pero siempre va a ser pues de una manera en la cual todos vayan contra ti. Por ejemplo, el último programa, ¿no? El que estuvo en Horizonte, todos vayan contra ti. Y ante la evidencia de que no puedan rebatir tus argumentos, pues siempre va a estar la descalificación personal y el cuestionamiento a tu persona, no a lo que tú dices, ¿no? De hecho, en todo este tema de Ucrania, rara vez, por no decir casi ninguna, me he apoyado en mi experiencia. A pesar de, yo he visto muchas cosas y me han contado muchas otras cosas los civiles en Ahora Ucrania. entraremos en eso, sí. Pero no me centro en eso, me centro en aspectos que la gente pueda contrastar en documentos como los de la Rand Corporation, en el cable, por ejemplo, de William J. Barnes, hoy director de la CIA, que es decir, no estamos hablando de una página web en el que un tío con manchas de grasa por la pizza pepperoni que se acaba de comer acaba de descubrir la conspiración mundial. Estamos hablando de datos que además se manejan en países como Turquía, la India, es decir, países fuera de ese entramado, de ese área hegemónica donde Estados Unidos está forzando desde su... Es decir, Estados Unidos hizo una apuesta en el año 2000, año 2001, y era controlar la principal fuente de energía de la Tierra, que pasa sobre todo por Arabia. En Arabia es el sitio clave, no solamente por el petróleo, por los minerales, sino porque ahí es donde tienes acceso al Mediterráneo, tienes acceso a Europa, desde el punto de vista comercial, es el punto clave. Por eso Estados Unidos, ¿qué tenía que ver Irán con el 11? No tenía nada que ver y lo sabía todo el mundo. Y se fueron allí, destruyeron el país, no dejaron piedra sobre piedra, murieron millones de civiles por una invasión que hizo Estados Unidos a millones de kilómetros de su territorio, única y exclusivamente por una ambición económica. Única y exclusivamente. Y eso lo sabe todo Dios. Y a nadie le parece que le importe ya, pero es que hace menos de 20 años de esto. Y entonces, cuando Estados Unidos ha fracasado en ese intento, porque el plan era Afganistán, Irak, Irán, Siria, con Siria, fíjate, lo que pasó también con Gaddafi, lo que pasó en Ucrania en 2014 también está demostrado, que fue la CIA junto con Israel, la que en el Euromaidán, que eso la gente no lo sabe, pero es que está ahí, se puede buscar, se puede ver. ¿Qué sucede en el Euromaidán? Hay 100 muertos. Las pruebas balísticas indican que había francotiradores disparando a las personas que estaban en la plaza. ¿Quién disparó? ¿Desde dónde? Es decir, todo eso no son teorías, es decir, son cosas que son pruebas, son hechos. El teletipo que le escribe, como he dicho, el actual director de la CIA, William J. Barnes, a George W. Bush en 2008, en el que dice literalmente que como se le ocurra plantear la inclusión de Ucrania en la OTAN, eso es guerra civil en Ucrania y guerra con Rusia. Y lo dice el que hoy es director de la CIA. Lo dice la Rand Corporation, que pues la gente no lo sabe, es la institución más prestigiosa a nivel mundial de análisis de conflictos y de posiciones geopolíticas. Lo dice la OTAN. Es que lo dice la propia OTAN en un informe respondiendo a Rusia, porque Rusia, cuando Putin llega al poder en el año 2000, pide entrar en la OTAN y la OTAN le responde con un informe que además expuse también el otro día, también en Horizonte, diciendo que una de las razones por las que no puede es porque hay un conflicto y unas tensiones culturales dentro de Ucrania que impiden no solamente la extensión hacia Rusia, sino la extensión también hacia esos propios países, por lo que implicaría, no puedes de la noche a la mañana una organización que ha sido concebida contra Rusia meter, o sea, ese es el argumento peregrino que da. Todo eso está ahí, son datos, son documentos. Cuando yo doy estos datos y estos documentos,
por ejemplo, el otro día en televisión, nadie puede rebatir eso. Y nadie quiere. Es más, nadie quiere entrar en eso. Nadie quiere que hable de eso. Evidentemente. Se me pregunta, por ejemplo, bueno, pero cuéntanos qué has vivido tú. Cuéntanos qué has visto tú. No nos hables de eso. Cuéntanos todo esto. Entonces, claro, ahí es muy fácil decir, bueno, pero tú eres un abogado de 30 años, tú no eres un técnico, no eres un especialista, no eres no sé qué. Bueno, vale, yo no soy no sé qué, no soy un especialista, no soy un técnico, pero sí consulto a técnicos, sí consulto a especialistas. Yo sé estar en un edificio y si ese edificio está en una zona prorrusa y rusa y está mientras veo que están sacando muertos y es un edificio que está derrumbado, derruido, están cayendo más bombas todos los días de manera constante. Visito zonas en las que están destruidas, arrasadas desde hace años por los bombardeos y al día siguiente resulta que veo en las portadas de España y en las portadas del New York Times que ese mismo edificio en el que yo he hecho un directo pone Rusia, bombardeo ruso. Pues claro, entonces dices, vamos a ver, ¿esto qué coño es? Lo hemos desarrollado bastante, pero me gustaría, porque al final sí no me da mucho toque, el tema cronológico. ¿En qué punto? Porque creo que se llama. ¿Cómo se llama el movimiento o la plataforma con la que promueves la que es la abstención? ¿Junta Democrática, Pues, puede ser? sí, es una organización civil que se llama Junta Democrática, que lo que busca es, bueno, la unidad del pueblo español con el objetivo de cambiar, Vale. como he dicho, el marco político. Vale, vienen elecciones, por terminar ese tema, vienen elecciones autonómicas, más adelante serán generales. Me gustaría saber, para ti, desde tu punto de vista, qué objetivo sería algo positivo. En plan, no sé si por porcentajes, por puntos de abstención. Es decir, que al fin y al cabo es lo que promueves para poder, al fin y al cabo, dar visibilidad. Es decir, lo que se quiere es un objetivo, un porcentaje, no tendrás en la mente, porque no creo que sea cuestión de como tú decías, no eres youtuber. Lo más importante no es el porcentaje de abstención. Lo más importante, por ejemplo, cuando pasó en las elecciones de Cataluña, que una abstención altísima, Sí. yo no salí tocando las castañuelas ni inflando pecho, porque sabía que esa abstención había sido fruto de la desidia y había sido fruto del miedo al coronavirus. Serían los dos factores fundamentales. Y había habido una alta abstención. La abstención no, por sí sola no cambia las cosas. Es lo que la gente. A ver, y esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo a marcar y cuál es el punto 2? Es decir, consigo lo que vayas a explicar ahora y cuál sería el paso 2 para desarrollarlo. El objetivo en el que estamos ahora es continuar con una labor que lleva desde hace años, que es concienciar a la población. Es decir, no se trata de que haya un mayor número de abstención, sino de que haya mayor número de personas que no participan, que no cooperan a sabiendas de por qué lo hacen. Porque eso es irreversible. En el momento en el que tú sabes que te están estafando, tú no juegas más, a menos que seas masoca o a menos que estés involucrado en el... El nivel de la población a ese nivel es bastante alto, el del masoquismo. Sí, pero digo, a no ser que seas masoca o a no ser que estés involucrado en la estafa, una vez tú ves y entiendes, no juegas otra cosa es que la gente no entienda y no vea, porque yo lo entiendo, comprendo perfectamente que es muy difícil, es que llevamos 45 años en el que están diciendo hay democracia, hay democracia, hay democracia. Yo el otro día ofrecí 13.000 euros porque es todo lo que tengo. Luego otros dos compañeros abogados pusieron más. Hay 100.000 euros ya. 100.000 euros, ojo, para el que simplemente coja la Constitución y diga, mire, los dos requisitos de la democracia, bueno, realmente son 4, ¿no? Pero los dos requisitos que no están, porque los otros dos que son Constitución escrita y reconocimiento de derechos individuales, esos dos sí que están. Pero los otros dos, que son separación de poderes, control, límites y control de la clase política y la representación en un régimen democrático representativo, frente a lo que sería, por ejemplo, la democracia directa, que eso ni tiene sentido hablar hoy en día de eso. Esos dos requisitos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Cómo están determinados en la Constitución? Pues son 100.000 euros ya. No hay ni habrá catedrático de universidad, periodista, experto, que sea capaz de esgrimirlo, porque no existe. Y si no existe, es porque no lo hay. Y si no lo hay, si no hay las características esenciales de algo, es imposible que sea eso. Por eso en física, en las ciencias exactas, aunque no estamos, la política no es una ciencia exacta, pero sí que rige el mismo principio, y es que la definición de los elementos se realiza por sus actividades, por cómo se comportan.
Tú si sabes cómo funciona algo, sabes definirlo. Lo mismo que cuando te hacen una analítica, conforme se comporta el cuerpo, las plaquetas, tal, tú sabes lo que tienes. Pues es lo mismo. Entonces, si en la Constitución española, el régimen español, no operan los requisitos fundamentales de la democracia, no hay democracia. El problema es que, claro, por mucho que sea evidente, por mucho que sea claro, que mucha gente sí lo ve, la gran mayoría de la población lleva 40 años asimilando que vive, que su conciencia colectiva pasa porque sí que vive y él se siente partícipe de todo ello. Entonces, de repente, enfrentarle con todo ello supone replantearse muchas cosas, supone replantearse Todo, que todo lo que ha creído, todo lo que ha encontrado es todo es mentira. mentira. Está apoyando una serie de ideas que realmente no van dirigidas a mejorar lo que él creía, sino que va dirigido a favorecer simplemente una facción del Estado. Entonces, todo eso es muy complicado porque a la gente le cuesta mucho. Si nos cuesta muchas veces cambiar pequeños aspectos de nuestra vida, imagínate, eso no significa que eso no puede suceder. Yo soy consciente de que el momento histórico en el que estamos viviendo es muy propicio para que eso suceda. ¿Por qué? Claro, Porque los grandes cambios políticos se dan exclusivamente cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien y la gente puede pagar las letras y tiene un coche y puede ver el fútbol y beber cerveza, a la gente le da igual tener separación de poderes que no. Ahora bien, cuando el país se arruina y cuando la gente no tiene trabajo y cuando hay una serie de aspectos derivados de la corrupción sistémica del estado de partidos, la obligación que tenemos algunos es explicar. Y habría mucha gente que efectivamente diga, hostia, pues es verdad, esto ha sido por esto, esto ha sido por esto, esto ha sido por esto. Y entonces sí se puede abrir esa pequeña ventana que solo en algunos momentos de la historia se puede abrir para que se produzca ese cambio. Y siempre es muy difícil porque, desde luego, ante los momentos de cambio, lo primero que surgen son las ambiciones y los oportunismos y aprovechar el momento para yo ganar un beneficio personal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos en la Junta Democrática, que además tomamos el nombre y la idea y el espíritu de lo que fue la unión de los partidos políticos a la muerte de Franco, se comprometieron a trabajar con denuedo y sin descanso porque en España hubiera una democracia y esa tarea ha quedado inconclusa. Por lo tanto, nosotros, cada vez más, estamos luchando, peleando y procurando única y exclusivamente para que esa tarea que quedó inconclusa se realice. Y esos aspectos que nos han llevado a una situación pues, de endeudamiento masivo, de cainismo brutal, de enfrentamiento, de corrupción absolutamente desbordante, todo eso se puede corregir. ¿Significará que el día de mañana con un régimen democrático no habrá problemas? Claro que habrá problemas en todos los sistemas. Allá donde anda el hombre hay problemas. Y además en sociedad. Pero habrá problemas bastante graves que habremos corregido. Nos tendremos que encargar de otros problemas. Pero los problemas que llevamos arrastrando desde hace 40 años, como son la corrupción, el engrosamiento del Estado, la vulnerabilidad, la invulnerabilidad absoluta de la clase política que puede hacer por tanto lo que le salga de las pelotas, pues todo eso lo habremos corregido y ya habrá sido un paso importante. Rubén, no quiero incidir ni ser insistente en este tema, pero para mí me parece fundamental. Hace unos meses hicisteis una reunión, manifestación en Madrid, Junta Democrática, tuvo muchísimo apoyo, manifestación, tuvo muchísimo apoyo, pero hubo una manipulación bestial de los medios de comunicación respecto a lo que hacíais y cómo lo hacíais, y es a donde quiero incidir. ¿Hasta qué punto es complicado en este sistema o en este país poder dar el mensaje nítido, como a lo mejor lo puedes dar aquí? Es tu casa, evidentemente, puedes hacerlo, pero los medios de comunicación están, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Están regados, están subvencionados, no se puede ni ir por detrás, darle la vuelta a esta situación. Entonces, no sé cómo de complejo es, sabiendo que los medios de comunicación están totalmente controlados por el gobierno, por el Estado, poder hacer algo así cuando salgas a la calle y juntes a 5.000, 10.000 personas, digan que si sois la extrema derecha o no sé qué movidas raras y extrañas y manipulaciones. ¿Cómo de complejo es y cómo habría que darle la vuelta a esta situación? Bueno, no es complejo, realmente es muy sencillo y es que uno es de quien le paga. Claro, ¿qué pasa? Esto además es lo que opera, por ejemplo, con el tema de Ucrania, ¿no? La gente sí que sabe que uno es de quien le paga. Por lo tanto, si este chaval, junto con 2 o 3 personas, están diciendo lo contrario, que todos los medios de comunicación, será porque este chaval
alguien le paga para que diga esto, ¿no? Y han dicho que si Rusia, no sé qué. De hecho, bueno, esto Lo quería desarrollar, pero para iniciar el tema Ucrania-Rusia, sí. pero... Bueno, lo que nadie se para a pensar es que los medios de comunicación son los que dan una información previo pago, no solamente del Estado. Los medios de comunicación pertenecen a grandes corporaciones mercantiles, a grandes... ¿De quién es Telecinco? O sea, los bancos, para empezar, son los que están en esos medios de comunicación. Grandes bancos y grandes fundaciones, corporaciones. Los programas de televisión, y además es que no es que sea una cuestión de hacer cábalas. Es que yo tengo trato no solamente con Iker, sino con muchísimos periodistas, con presentadores de primera línea. En algún caso he publicado incluso alguna conversación con alguna presentadora de prime time y sé perfectamente cómo funciona y lo que me dicen. Y oye, es que esto no lo puedo decir porque es que me echan a la puta calle. Es decir, es que funciona así, es que es así. Entonces, yo ya he dicho que yo pongo a disposición toda mi información fiscal. A ver, a mí me paga la gente que me ve. Y la gente que me ve, lo que me exige es que sea honesto con lo que yo vea, con lo que yo piense y con mis principios. Total. Por lo tanto, eso es a mí lo que me mueve. No tengo más. Por lo tanto, no es complicado, es muy sencillo. Ahora, es difícil porque tienes que romper el paradigma de que la televisión, como es un medio popular, está extendido popularmente, la gente confunde el respeto y la autoridad con la popularidad. Es decir, le da valor y le da que algo se consuma mucho o que algo lo piense mucha gente, para la gente es un síntoma de que es cierto y que es veraz o que es respetable. Cuando no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, porque si eso fuera así, el mero hecho de que una gran mayoría de ciudadanos en el mundo creyeran en Dios probaría la existencia de Dios, sin embargo no la prueba. Entonces, bueno, ¿cuál es el aspecto, digamos, más controvertido de todo esto? Pues que en el momento en el que se acabe, como se está intentando y como se está cada vez viendo todavía más, a mí no se me puede encontrar prácticamente en Instagram y tengo 150.000 seguidores. Tengo un shadowban obsceno. En el momento en el que se acabe la libertad de Internet, se acabará cualquier tipo de posibilidad, si es que todavía le existe, de un cambio político. Y sin libertad de información no será posible. Y ahí quería ir. Porque sí que es verdad que, bueno, podemos hablar, oye, es que los medios de comunicación, todo esto está regado, bla, 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 perfecto. Son tradicionales, pero bien, hay una parte moderna que la gente ya no ve la información en medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pero se meten en redes sociales a ver otro tipo de información. Más directa, menos manipulada o menos comercial, como se quiera llamar. Pero sí que es verdad que la censura en las redes sociales, no hablamos de censura de te borro un comentario o te borro un vídeo, hablamos de borrar canales. En todas las redes sociales está siendo a la orden del día y va a más, porque eso está empezando. Me gustaría saber cómo se puede lidiar y saltar este paso. Tú lo has dicho un poquito, pero me gustaría hacerte así la pregunta sobre la censura bestial que está habiendo en redes sociales y donde solo impera un mensaje. Todo lo que sea disidente o que dé otra información, o que sea diferente, da igual, así que no tenga por qué ser la contraria, es malo, es vejado y es censurable. ¿Qué opinas de esto, Rubén? Aquí no tengo mucho que decir, es algo que me parece que estamos cavando nuestra propia tumba, además con aplausos. Es decir, no tiene mucho. Cualquier persona medianamente sana y de buena fe que entienda lo que implica la libertad, que luche por la libertad, de ninguna manera puede aplaudir esto. Sea un medio español, sea un youtuber español, sea un youtuber ruso o sea de Urano. O sea, es que me da igual. El artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos de la Unión Europea establece la libertad de información. La libertad de información no es que usted tiene libertad a consumir lo que yo le dejo consumir, sino que usted tiene derecho a acceder a toda la información por sí mismo. Que yo no puedo a usted vetarle cierta información en función de mis intereses políticos. Y eso se está violando ahora mismo en la Unión Europea. ¿Y quién ha levantado la voz? Bueno, quien ha levantado la voz se le ha llamado de todo. Pro-ruso, pro-Putin y todo. Y simplemente está levantando la voz por sus derechos. A mí qué me importa Rusia. Lo que no quiero es que venga ningún, y menos aún, la basura, la gentuza, la podredumbre de von der Leyen y de Borrell a decirme lo que puedo o lo que no puedo consumir. Menudos personajes. O sea,
el momento en el que estamos, y para la gente que no lo sepa, digo basura porque estas dos personas han sido dos personas que no han podido prosperar en la política interna de su país por corrupción. Josep Borrell, que era el candidato a las presidenciales por el Partido Socialista, tuvo que dejar a Joaquín Almunia al frente del Partido Socialista porque en la época de Felipe González había robado a manos llenas y habían condenado a las personas que había alrededor suya. Y tuvo que dimitir para decir, bueno, pues es que como siga me van a sacar lo mío. Y von der Leyen igual. Y eso está probado. En fin, pues es que eso es lo que está pasando. Entonces llega un momento en el que te ves en una situación en la cual Europa está en una situación de servidumbre y de involución y regresión, no solamente en el aspecto económico, que lo está, no solamente en el aspecto político, que lo está, sino en el aspecto más básico de los derechos fundamentales que decimos y que nos jactamos de que somos la cuna y de que somos los defensores y de que somos los promotores, y estamos siendo los que estamos justamente construyendo una neodictadura, pero tal cual, en la cual Global. en la cual, bueno, global no, global no, para que sea global tiene que ser en todo el mundo, y no es global. La Unión Europea no es el mundo, por mucho que algunos piensen así, la Unión Europea no es el mundo, y Estados Unidos. Entonces, estamos camino a eso, y lo peor es que hay mucha gente que se llama luchadora de la libertad o defensora de la libertad que lo está aplaudiendo. Bueno, yo recomiendo a la gente que lea también de Montesquieu, Grandeza y Decadencia de los Romanos, ¿no? Lo que pasó, cómo se fue el Imperio Romano tomado por culo. Tenemos el tiempo muy justo, así que vamos, me meto en el meollo. ¿En qué punto decides que tienes que ir a Ucrania, a una zona muy concreta, una zona que está en medio de un conflicto bélico, a contar otro punto de vista que no se estaba contando? ¿En qué punto decides, eres un tío inteligente, eres un tío valiente, pero es meterte en la boca del lobo en todas las líneas, desde la parte más literal, que es la bélica, a sabiendo, oye, que si nadie quiere hacerlo será por algo y que eso te va a traer en ciertas líneas, en otras evidentemente no, en ciertas líneas muchos problemas? ¿En qué momento lo decides? ¿Por qué lo decides, Rubén? No, vamos a ver. Yo para empezar, quiero decir, tengo asumido que el camino que quiero seguir en cierto momento puede poner en riesgo. Es decir, no es una cuestión de. No me preocupa mi integridad al respecto. No, mi decisión es en el momento en el que veo que mi país está en una situación muy delicada y una situación muy peligrosa desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y la información que se le está dando al pueblo al cual pertenezco, para que acepte y para que se justifique esa decisión, se le está entregando información de una única manera, de un único bando, bajo un único discurso y bajo un único prisma. Y además me doy cuenta, conforme van pasando las semanas, de que esa información en gran parte es falsa. Como lo de que Rusia estaba bombardeando Chernóbil, en fin, gran multiplicidad de cosas que se nos estuvieron contando aquí, como que Sergei Lavrov dijo que la próxima que ellos decían que iba a haber una tercera guerra mundial y iba a ser nuclear. Luego pues me voy a Al Jazeera, que es donde le han hecho la entrevista, y está diciendo, como dijo Joe Biden hace 20 días, y está parafraseando a Joe Biden, y aquí se le presenta como si le hubiera dicho él, que sabes que es una cosa de decir, pero vamos a ver, no me puedo creer que los periodistas de este país no sepan simplemente contrastar las cosas. Sí saben, sí saben. Si es que no la están contrastando porque no quieren. Y no van al Donbass porque no quieren. Y no cuentan las cosas porque no quieren. Porque el que lo cuente es fulminado. Y porque la persona que se atreva a ir en contra de la línea editorial de la cadena se va a tomar por culo. Entonces, como yo tengo la suerte de que no pertenezco a una línea editorial, de que tampoco mi labor habitual no es el periodismo, yo soy analista. Y de hecho, desde julio que llevo hablando de todo esto, pues miren, yo lo siento, no es que yo sea la hostia ni nada, pero es que se está cumpliendo exactamente punto por punto lo que explicamos en su momento. Y repito, no es porque yo sea una mente privilegiada, sino porque creo que me esfuerzo por abordar las cuestiones sin tomar partido y bando por nadie.
y centrándome en lo que implica y lo que asume la lucha por el poder, que es la política, que es la lucha por el poder, por la lucha de intereses, la lucha de ambiciones, la materialidad. Entonces, digo, bueno, pues como yo tengo la suerte de que la gente que me paga y la gente que me sostiene ahora mismo son mis seguidores, y tengo un poco de dinero ahorrado, bueno, pues voy a intentar, que tampoco las tenía todas conmigo, voy a intentar acercarme en la medida de lo posible allí donde esté aquello que no se quiere contar. Porque mucha gente y muchos seguidores míos, y no es que sean imbéciles, pero han pecado de una gran imbecilidad a la hora de recriminarme que por qué no he contado lo que también estaba pasando en el lado de Ucrania. Vamos a ver. Si usted quiere saber lo que está pasando en el lado de Ucrania, solo tiene que ver la televisión. Claro. Y además se lo contarán adulterado, tal y como quiere Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, decía George, no me acuerdo si era Orwell o no, perdón. Ahora lo diré. Este periodista famosísimo, jolín, que estuvo en la Guerra Civil Española. Se me ha olvidado el nombre ahora. Ernest Hemingway. Decía Ernest Hemingway que el periodismo es contar aquello que alguien, y sobre todo el poder, no quiere que se cuente. Eso es el periodismo. Contar aquello que alguien no quiere que se cuente. Alguien con poder no quieren que se cuente. Todo lo demás es relaciones públicas. Lo decía Hemingway. Tiene más razón que un... Todo lo demás es relaciones públicas. Entonces, por eso yo cogí, me fui a un sitio donde yo veía que estaban pasando cosas, no ahora, de 2014, y antes sí se podían contar y ahora no. Porque aquí han llegado informaciones que se han borrado de los periódicos. Aquí se publicó en ABC en 2016-2018 cómo se habían filtrado vídeos de las fuerzas ucranianas del Donbass violando niños. Y se publicó en ABC en 2018 y cuando empezó todo esto se borró esa noticia de internet. Deliberadamente. Se borró todo eso. Se sabía perfectamente que había una guerra civil en Ucrania desde 2014. Se sabía y se había denunciado multitud de veces que en Ucrania, las fuerzas de Ucrania habían permitido, el gobierno de Ucrania había permitido el control de algunas zonas, entre ellas Mariupol, de grupos paramilitares que no estaban bajo las órdenes ni la jurisdicción del Estado, sino que hacían de su capa un sayo, que torturaban a los civiles, que lo hemos visto, que ha llegado aquí. Entonces, cuando yo veo que todo eso no se quiere contar aquí, y, porque eso es clave, mi país está mandando armas a esta gente con mi dinero. Hablas del batallón Azov, entiendo, entre otros. Sí, bueno, Azov, pero digo Azov desde 2014. Ahora, obviamente, se ha extendido, se ha radicalizado. La invasión rusa ha provocado también esa radicalización, como es natural. Pero esa es la razón por la cual yo tomo esa decisión. Y yo soy consciente de que a mi vuelta, yo sabía muy bien de que no se me iba a aclamar como un héroe, o mira Rubén Gisbert lo que ha traído, lo que ha visto. Obviamente no. Al revés. Se iba a intentar difamar, se va a intentar de todo lo posible, este chaval, este tío, tal, no sé cuántos, no hablar absolutamente de nada de lo que está pasando o de las pruebas o de los elementos clave que estamos ofreciendo, no solamente yo, sino mucha gente, alguna gente, poca gente comparado con la que hay en el lado ucraniano, pero en el lado del Donbass. Yo era consciente de eso. Ahora bien, como yo no estoy buscando que se me aplauda ni que se me reconozca nada. Primero, estoy buscando dormir tranquilo conmigo mismo, que es una cosa que hago por suerte, porque tengo la conciencia muy tranquila. Y segundo, esto pasará. La administración Biden pasará. Y las estrategias de Estados Unidos cambiarán. Y China, si Rusia, por mucho que Rusia está más interesada porque Rusia es parte de Europa y está más interesada por lo tanto, en fortalecer sus relaciones comerciales con Europa y no con China, pero al final terminan haciendo... Es decir, la situación, todo esto pasará. Llegará un momento dentro de 4, 5 o 10 años donde se observe lo que está pasando ahora, igual que lo que pasó hace 20 en Irak. Por lo tanto, a mí no me preocupa en absoluto lo que lo que se pueda decir de mí o lo que hombre, otra cosa es, como han hecho algunos periodistas, afirmar cosas que son mentira
con la finalidad de calumniarme y difamarme. Esa gente obviamente irá al juzgado conmigo, por supuesto. Pero, quiero decir, todo lo demás ni me preocupo ni tomo tiempo en ello, entre otras cosas porque tampoco lo tengo. Rubén, ¿en qué momento, una vez que ya estás allí, te das cuenta, porque supongo que vas con la, entre comillas, con una mentalidad abierta, te das cuenta que todo está manipulado y que solo importa un discurso? Porque una cosa es verlo desde fuera, oye, estoy viendo desde fuera que hay un discurso y solo hay una verdad válida. Ucrania, pobrecito, Putin malo y todo es culpa de Putin y te subo los impuestos, todo es culpa de Putin en general como concepto de vida. Y lo que no sea, te cancelo. Pero ¿en qué momento cuando estás allí, no sé si es a las horas, a los minutos, a los pocos días, no sé en qué momento, te das cuenta, oye, que es que esta manipulación es bestial? ¿Hasta qué punto y en qué momento te das cuenta de esto? Bueno, eso ya lo... Es decir, eso forma... Quiero separar. Una cosa es mi labor divulgativa, que se fundamenta en el análisis, en explicar por qué pasan las cosas y qué es lo que va a pasar dentro de mis posibilidades. Pero oye, tampoco fui el único que 2 semanas antes y una semana antes expliqué lo que iba a pasar con Pablo Casado en el PP y lo que ha pasado en Ucrania. Entonces, bueno, no se me dará tan mal. Pero esa labor es la fundamental. Y otra cosa es lo que yo he hecho, la fundamental digo porque para mí es la que tiene más valor y la que también ha requerido de mí formación para ello y trabajo. Y otra cosa es la labor periodística que he querido hacer allí para tomar evidencia de aquello que aquí se está negando o aquí se está contando de otra manera. Entonces, un momento en el que yo llego el primer día y ya veo una ciudad destrozada, bombardeos, muertos, en Mariupol, lo que me cuentan los civiles, que es decir, soy consciente ya de primera mano de la dimensión de la mentira y sobre todo la más importante para mí, porque yo puedo entender, pero lo más importante es que estemos armando, porque eso está pasando mientras estamos hablando, estamos armando a un Estado cuyo objetivo para consolidar su poder en todo un territorio pasa por acabar con la vida de todo ciudadano que tenga una adscripción, un sentimiento, una simpatía hacia la que ha sido su nación hasta hace 30 años, que es Rusia. Ucrania no ha existido hasta hace 30 años. Y el Estado nacionalista ucraniano pasa, y lo han reconocido en televisión, TV3 hace escasamente en un debate, lo decía un miembro, un catedrático de Universidad de Kiev. Fíjate a cuánta gente tenemos que matar, decía, a todos los prorrusos. Y eso es lo que están haciendo. Y luego, por ejemplo, lo de Bucha, que también salió de tal, no sé cuántos, bueno, lo de Bucha ya ha caído. Cualquier persona que mire lo de Bucha con mediana espíritu crítico, ya es incongruente. Las fotos del New York Times. Bueno, vamos a ver. Las fotos del New York Times que en principio establecen que los cadáveres estaban en esa posición cuando las tropas ucranianas estaban allí. Pero resulta que los cuerpos donde estaban no tienen manchas de sangre, donde estaban las evidencias cadavéricas no concuerdan con la posición y después se reconoce que se han movido. Coño, si se reconoce que se han movido, por lo tanto, las fotos, o sea, que se han recogido, se reconoció, y eso lo dijo el señor Planelles incluso en Horizonte, dijo, hombre, se han movido cuando se fueron los rusos para evidenciar lo que habían hecho los rusos. Pues si estás reconociendo que se han movido los cuerpos a posteriori de que se han ido los rusos, la foto que se hace desde el satélite X cuando están los rusos no puede ser auténtica porque esos cadáveres no habían fallecido ahí. Pero es que resulta que los forenses británicos y los forenses franceses que han ido a Bucha han detectado que aquellos que nos habían dicho que habían muerto maniatados y con un tiro en la nuca han muerto por flechetes, que son unas pequeñas lancetas que contienen las bombas de fragmentación que estallan a unos 300 metros de altura, se dispersan y son fruto de los bombardeos. De los bombardeos que se han realizado en la ciudad mientras las fuerzas rusas estaban ocupando la ciudad. Por lo tanto, es bastante... O sea, no hace falta ser un lumbreras para entender que si Rusia está en una ciudad y en ese momento caen bombas, Rusia no va a bombardearse sus propias tropas, sino que lo que ha pasado es que en el fragor de la batalla y los bombardeos ucranianos han cogido a los muertos y los han metido en fosas comunes, como está pasando en todos los sitios, como pasa en todas las ciudades donde hay, desgraciadamente y lamentablemente, víctimas civiles frutos de un enfrentamiento, como pasa en Mariupol, como ha pasado en Kiev, como está pasando en Somalia, en los bombardeos de Estados Unidos, como está pasando en Yemen.
Y eso no tiene que ver con que haya habido una etnificación, que es lo que está haciendo Ucrania en el Donbass. Yo tengo la sensación, al menos Rubén, que se intenta hacer este conflicto bélico, hacerlo crónico, como todo conflicto bélico. Tú harás un análisis mucho mejor político y de interés económico, como todo conflicto bélico genera mucho negocio, dinero, etc., armas. Y esa es mi sensación. ¿Cuál es tu reflexión política, económica o de jerarquía de poder por la que la OTAN ha presionado tanto a, en esta zona para que al final Putin diga, oye, hasta aquí se acabó? ¿Cuál es tu Bueno, reflexión? eso lo tengo explicado en mi canal. Ellos son los vídeos que más visitas tienen en el último mes. Es muy sencillo. Es decir, Estados Unidos, desde hace 15, 20 años, Alemania y la Unión Europea han estado consumiendo recursos energéticos y están buscando, obviamente, los recursos energéticos más económicos, que son Rusia, desde el punto de vista petrolífero y desde el punto de vista gasístico. Y Rusia se ha esforzado también durante este tiempo por fortalecer esas relaciones. Eso ha llevado al Nord Stream 1, que es un gasoducto que provee directamente de gas a Alemania desde Rusia, para no pasar por Polonia y para no pasar por Lituania, que son naciones tradicionalmente enemigas de Rusia. De hecho, Lituania quiere guerra mundial con Rusia. Y de hecho fue en 2014 cuando se inauguró el primer Nord Stream 1 y fue justamente cuando pasó el Euromaidán. Ahora había un segundo gasoducto que era el Nord Stream 2 que básicamente ya iba a hacer que Alemania, no es que dependiera del gas ruso, es que Alemania y Rusia iban a ser principales socios económicos junto con Austria, Bélgica, Francia, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Eso implica que dentro de 10, 15, 20 años Europa tenga más intereses con Rusia que con Estados Unidos. Porque el único interés que ha en valenciano se dice que ha permanecido tras la Segunda Guerra Mundial y que se ha estirado con la Guerra Fría y por la URSS, ha sido la OTAN. O sea, a Alemania le ha venido de puta madre después de la caída del muro de Berlín porque no ha tenido que invertir en un ejército que ahora lo va a hacer. Y por lo tanto ha podido centrar su economía en otras cosas, que eso es lo que se han quejado muchos presidentes norteamericanos. Pero claro, si Estados Unidos, después de que China ya le está comiendo la tostada, porque China está, o sea, Estados Unidos ha sido la primera economía del mundo hasta ya. Pero Estados Unidos también tiene muchos problemas. Es la principal divisa, es la divisa más fuerte del mundo, que es el dólar. Eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Que es que a nivel productivo, China te come la tostada porque mantiene el yuan más bajo. Además, lo que hace China cuando vende sus productos y se lo pagan en dólares no es cambiar los dólares a yuanes para fortalecer la moneda, sino que con esa moneda vuelve a comprar sin convertirla para mantener alto el dólar. Eso ha hecho que Estados Unidos haya tenido muchos problemas. Es que Estados Unidos en noviembre estaba en suspensión de pagos. O sea, o el Congreso acordaba un nuevo techo de deuda o Estados Unidos entraba en quiebra en noviembre. Perdón, en octubre del 2021. Entonces, Estados Unidos estaba en una situación crítica de perder el podium, el número 1. Si es que no. Porque China está ya ahí. Entonces, si la Unión Europea se le escapaba a Estados Unidos y la Unión Europea y Europa consolidaba su relación comercial con Rusia, Estados Unidos estaba abocada, sí o sí, durante el siglo XXI a ser una segunda o tercera potencia mundial. Segunda, tras China, seguro. Y como hubiera una unidad comercial y política, no digo política desde el punto de vista ideológico, política digo, por ejemplo, Europa tenga su propio pacto de seguridad y Rusia tenga el suyo con Bielorrusia y tal, pero bueno, una independencia y una interrelación económica, pues Europa tiene la capacidad junto con Rusia también de sobrepasar a Estados Unidos. Estados Unidos eso obviamente, naturalmente, que decir, si tú estás en la cresta de la ola, vas a intentar estar en la cresta de la ola el máximo tiempo que puedas. Cueste lo que cueste. Obviamente. Donald Trump lo intentó diciendo, bueno, vale, si yo mi principal enemigo es China, el principal enemigo de Estados Unidos es China. En vez de centrarme en intentar cargarme a Rusia para llevarme a Europa, voy a intentar atraer a Rusia
Porque si yo atraigo a Rusia, Claro. entonces puedo hacer bloque con ella contra China. Esa era la política, además tampoco es suya, es una política centrada en la doctrina Monroe de América para los americanos. Y eso es lo que intentó. Ahora, cuando ganó Biden, y de hecho yo lo dije el mismo día que ganó Biden, vamos a volver a unas políticas de Bush, de Obama, de Hillary Clinton, que pasa por la guerra, por la industria armamentística, por Estados Unidos utilizando la guerra, o bien provocada en el exterior, o bien directamente intervención militar, que es lo que está haciendo también. Es que la gente se está olvidando de que ahora mismo Estados Unidos está bombardeando el Cuerno de Somalia. El Cuerno de Somalia porque es clave para controlar ese paso del petróleo también hacia Arabia Saudita y hacia los mares que van hacia Oriente. Es clave. Y eso lo está haciendo Estados Unidos mientras hablamos. No, es que son terroristas. Bueno, ¿por qué son terroristas los que están defendiendo Somalia y no son patriotas como son los ucranianos, por ejemplo? Porque depende de quién cuenta el relato y depende de los intereses económicos. Y resulta que en España llenamos nuestro petróleo, bueno, nos provee Nigeria, pero que indirectamente es Estados Unidos, pero fundamentalmente es el bloque de Estados Unidos de quien dependemos. Y eso hace también que, por ejemplo, Marruecos nos pueda humillar sabiendo que como tiene detrás Estados Unidos y nosotros dependemos también de Estados Unidos, pueden hacer lo que le da la gana porque nosotros no tenemos la capacidad ni la independencia para oponernos a esas políticas. Rubén, me quedan solo 2 preguntas. Terminamos. Primera pregunta, mañana es el día de la victoria, 9 de mayo. Rusia, ellos habían dicho que para ellos ese día era fundamental y que ahí se iba a terminar todo, se iba a aclarar todo. Me gustaría saber cuál es la línea desde tu punto de vista a nivel de estrategia de Rusia, cómo va a terminar esta situación o si esto se va a hacer crónico o cómo va a terminar al fin y al cabo este conflicto. Mañana pueden pasar 2 cosas. Una que yo veo improbable, pero no descarto, y es que finalmente Rusia declare el estado de guerra. Rusia hasta ahora no ha declarado el estado de guerra, por eso ya se habla de intervención militar. Pero si declara el estado de guerra, eso implica que en el momento en el que tú entras en guerra y declaras la guerra, todos los recursos de la nación van dirigidos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, como ha pasado en Estados Unidos, en lo que entonces era Rusia, etcétera, etcétera, en Reino Unido, van destinados a el conflicto bélico. Y eso no solamente pasa desde el punto de vista, no pasa no solamente por el punto de vista mercantil, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humano, de hacer levas, del servicio militar obligatorio, de engrosar el ejército, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que lo veo improbable? Porque yo creo que Rusia se va a contentar con mantener la independencia del Donbass, de la región de Donetsk y Lugansk, que son las 2 regiones clave a nivel económico de Ucrania, y el acceso al Mar Negro. Entonces, esas son las 2 opciones, y lo que vamos a ver a largo plazo, y esto lo llevo diciendo también desde antes de Navidad, es una Ucrania del este y una Ucrania del oeste. Igual que en Corea, del norte y del sur. Eso, desgraciadamente, pues lo vamos a ver. Estoy convencido de ello. Entonces, mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo, sinceramente, creo que se anunciará un refuerzo, se anunciará como bueno, que se van a destinar más recursos para liberar el Donbass, ¿no? Liberar la zona prorrusa de Ucrania, ayudar a los ciudadanos, a los camaradas que estén en esa zona, que quieran, que estén violentados, que estén atacados por Ucrania. Eso es lo que se va a decir, eso es lo que se va a esgrimir y por parte de Rusia, y no creo que vayamos a ver finalmente una declaración de... No la descarto, pero no creo que vayamos a... No veo todavía a la sociedad rusa suficientemente sensibilizada con este conflicto como para justificar una declaración de acto de guerra. Quizá me equivoque. Última pregunta, Rubén. En cualquier caso, este conflicto se ha utilizado a nivel nacional para poner excusa absolutamente a la, no sé ni cómo llamarlo, demencial, inefectiva, lamentable, destructiva, estrategia y gobierno en sí de, bueno, el gobierno Frankenstein que tenemos en España. Todo ha sido culpa de Putin. El 10% de inflación de Putin,
tenemos la energía la luz más cara de la historia, culpa de Putin. Gasoil, 2 euros, culpa de Putin. Todo es culpa de Putin, pero inflamos y financiamos este conflicto bélico. Me gustaría saber cuál es tu reflexión respecto a cómo han usado el gobierno esta situación para justificar lo lamentable que lo están, o lo peyorativo, o lo destructivo que están haciendo con estos tiempos que van gobernando en España y cómo están empobreciendo a la población. A mí ese es mi punto de vista. Bueno, el gobierno está haciendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos, lo mismo que está haciendo todo el bloque de la OTAN, que es volcar todos los fracasos políticos y económicos, tanto nacionales como intracomunitarios, como internacionales, al tema de Rusia, ¿no? Y bueno, pues eso habrá alguno que se lo crea, pero yo creo que hasta la gente incluso que es más, rusófoba, obviamente no traga con eso, ¿no? Y luego el tema del empobrecimiento nacional y de la crisis nacional a nivel económico y tal, es que tampoco tiene que ver directamente con con el gobierno. Es decir, ahora, por ejemplo, lo primero que ha hecho Vox y PP en Castilla y León ha sido aumentar el número de consejerías para repartirse más cargos, porque obviamente hay más gente, y lo mismo harán en Andalucía. Es decir, hasta que los ciudadanos españoles no se opongan a esta clase política, vamos a seguir en esta deriva, cuesta abajo, que ya veremos hasta dónde, pero quizá pues haga falta bordear, si no sumirnos en nuestra autodestrucción para que alguna gente despierte. Pero bueno, nosotros intentaremos evitarlo y en el momento en el que suceda, pues intentaremos con serenidad y con tranquilidad y con determinación ofrecer alternativas e intentar construir. 180 personas vamos a compartir a tus redes sociales para que la gente te siga si quieres hacer alguna reflexión final o algún mensaje que la gente se quede con él. Agradecerte tu invitación y simplemente pues decirle a la gente que no se crean nada de lo que he dicho y que busquen las cosas por sí mismas. Vale. Rubén, bueno, que sé que tienes ahora un directo en YouTube, te deseamos lo mejor. Desde mi línea, al menos, y mi comunidad, estamos muy en lo que tú haces, sobre todo porque en tiempos, nunca mejor dicho, de guerra, contar un punto de vista que fomente el pensamiento crítico, la libertad de expresión, creo que es la mejor bandera de la paz que puede haber. Rubén, espero que hayas estado a gusto y espero verte pronto por aquí y animarte en que sigas como lo estás haciendo. Muchas gracias y que paséis buena noche. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo, que vaya bien.